Imagina a un niño pequeño, en un pobre pueblo africano jugando descalzo, con un balón improvisado. En ese pueblo ni siquiera había lo necesario para vivir decentemente, y sin embargo este pequeño soñaba con convertirse en jugador de fútbol profesional. 20 años después se convierte en uno de los mejores jugadores del planeta. En Messi votó por él en el Balón de Oro como mejor jugador del mundo, aunque terminó en cuarta posición. Pero en él estuvo a punto de ganarlo, terminando en segundo lugar detrás de Karim Benzema. Entonces, ¿cómo un niño pobre, africano que ni siquiera tenía zapatos terminó dominando el fútbol europeo y luchando por el premio más prestigioso del fútbol? Aquí está la increíble historia de Sadio Mané. Bambali, un pequeño pueblo de Senegal que cuenta con aproximadamente 2.000 habitantes, donde vivía un niño llamado Sadio Mané. La vida allí era difícil. La mayoría de las familias vivían de la agricultura. Para Sadio, el fútbol era todo lo que importaba. El sueño máximo. Jugaba durante horas con sus amigos utilizando todo lo que podía encontrar como balón. No tenía zapatos y por eso jugaba descalzo en un terreno bastante difícil en Bambali. Convertirse en futbolista profesional era un sueño imposible. El pueblo carecía de lo mínimo necesario y no había academia ni club de fútbol. Muchas personas del pueblo consideraban que el sueño de Sadio era irrealista, pero él se negó a rendirse. Organizaba torneos con sus amigos y así desarrollaba su talento, aunque los terrenos eran catastróficos. Sus cualidades se desarrollaban rápidamente, porque tenía prisa por cumplir su sueño. A pesar de todo esto, Sadio tuvo que enfrentarse a muchos problemas en casa. Los padres y las tradiciones de su familia se oponían a su pasión por el fútbol. Ellos consideraban la educación como el camino hacia una vida mejor, esperando que Sadio se convirtiera en juez o abogado. Para ellos, el fútbol no era más que un entretenimiento, no una profesión seria. Pero la vida le tenía reservada una dura prueba. A la edad de 7 años, su padre, el imán del pueblo, falleció a causa de una enfermedad estomacal. Esta pérdida sacudió fuertemente a la familia y aumentó la presión sobre el pequeño Sadio, que debía contribuir a cubrir las necesidades de la familia. Su sueño de jugar al fútbol parecía aún más inalcanzable. Dividido entre su amor por el fútbol y su responsabilidad hacia su familia, Sadio decidió seguir ayudando en casa mientras buscaba formas de continuar con el fútbol. A medida que su talento crecía, su determinación aumentaba. Comenzó a destacarse en los partidos del barrio y a atraer la atención de todos. Al crecer, incluso los antiguos escépticos comenzaron a notarlo. Para él no había duda. Seguiría su sueño de convertirse en futbolista profesional pasara lo que pasara. Por eso decidió dejar Bambali, su único refugio para perseguir su pasión. Decidió ir a Dakar, la capital de Senegal, sin saber lo que le esperaba allí. No tenía nada más que un sueño y una voluntad increíble. El viaje de Bambali a Dakar cuenta aproximadamente con kilómetros, una distancia enorme para un chico de 15 años. El viaje fue difícil. Sadio caminó durante horas bajo el sol abrasador de Senegal antes de encontrar una estación de autobuses. Con un poco de dinero prestado consiguió un billete para Dakar. El trayecto en autobús fue largo e incómodo, pero para Sadio era un viaje lleno de esperanza. En Bambali, la familia de Sadio se despertó al enterarse de que ya no estaba. El pueblo comenzó a preocuparse y a entrar en pánico. Lo buscaron por todas partes y finalmente se enteraron de la noticia por su mejor amigo, que era el único al que Sadio había avisado. Como era de esperar, la familia no estaba contenta. Sadio Mané llegó a la Academia Generación Foot con grandes esperanzas y una gran motivación. Los terrenos de entrenamiento no se parecían en nada a los que había visto en su pueblo. Sadio, muy nervioso, fue a buscar a uno de los responsables y éste le preguntó: ¿Estás aquí para jugar? Sadio respondió: sí, señor. El reclutador, mirando los zapatos rotos y el short rasgado de Sadio, le dijo: ¿con esos zapatos cómo vas a jugar? Sadio respondió: es todo lo que tengo, señor. Pero estoy listo para mostrarle lo que sé hacer. El reclutador hizo un gesto hacia el terreno, dándole así una oportunidad a Sadio. La prueba comenzó y el genio de Sadio se reveló rápidamente. Controlaba el balón con mucha elegancia. Superaba fácilmente a los adversarios con buenos movimientos rápidos y pases impecables. El reclutador comenzó a mirarlo atentamente porque parecía estar viendo a un chico muy especial. Las conversaciones comenzaron entre los entrenadores y los jugadores y al cabo de unos
minutos el reclutador había visto suficiente. Llamó a Sadio y le dijo, «Joven, nunca había visto a nadie aquí jugar así, y mucho menos con esos zapatos. Bienvenido a Generation Foot». Cuando entró realmente se vio que era un muy buen jugador. En pocos minutos demostró cosas como esa. Si no lo cogemos a él, no vamos a coger a nadie aquí. Sadio estalló de alegría y felicidad. Su paso por la academia fue un verdadero punto de inflexión en su carrera. Al principio Sadio tuvo dificultades para hacerse un hueco entre los jóvenes, jugadores talentosos que estaban allí. Muchos de sus compañeros disponían de numerosas ventajas que él no tenía. Mejores equipamientos, una formación académica y años pasados en centros de formación profesional. Sadio se distinguía por su determinación, que se había forjado en las calles de su pueblo. Con el tiempo su talento innato comenzó a brillar. Sus gestos rápidos y sus tomas de decisiones instantáneas en el terreno atrajeron la atención de los entrenadores. Sus progresos rápidamente lo convirtieron en un jugador muy apreciado por los entrenadores, que lo consideraban su mejor elemento. Las actuaciones de Sadio en Generation Foot atrajeron la atención de los reclutadores europeos. Vieron en él una pequeña joya que tenía el potencial para convertirse en un jugador de clase mundial. Pero el camino entre las academias africanas y los clubes europeos es bien conocido por ser muy difícil, ya que solo el 30% de los jugadores logran llegar. Sadio sabía que debía hacer que cada actuación fuera la mejor posible y aprovechó su oportunidad durante un torneo, organizado por la academia bajo la mirada de algunos reclutadores europeos. Su rapidez, sus regates, su capacidad para crear ocasiones para sus compañeros y sobre todo su eficacia delante del gol impresionaron a los reclutadores presentes. Fue este torneo el que atrajo la atención del Metz. Vieron el potencial de Sadio y decidieron probar suerte con el nativo de Bambali. Después de algún tiempo, el Metz fichó a Sadio Mané. Hizo de nuevo las maletas sabiendo esta vez que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mané llegó entonces a Francia con una mezcla de excitación y estrés. El clima glacial y el entorno poco habitual en Metz lo afectaron fuertemente. El joven senegalés tuvo que enfrentarse a una adaptación difícil a una nueva cultura, a una nueva lengua y a un nuevo sistema. Al llegar a Francia, Sadio quiso tranquilizar a su madre enviándole una foto para mostrarle que estaba bien. Al no tener smartphone ni mucho dinero, recurrió a un periodista para pedirle ayuda. El periodista aceptó, tomó la foto y luego le pidió una dirección de correo electrónico para enviarla. Como Sadio no tenía, le propuso utilizar la de su club. Antes de irse, Sadio le hizo una pregunta que muestra toda su sencillez. ¿Tengo que pagar por la foto? Al principio Sadio tuvo dificultades. No entendía muy bien a sus compañeros ni a sus entrenadores, porque no había ido mucho a la escuela, lo que hacía los entrenamientos más complicados. La comida era diferente, el tiempo más frío. Tenía morriña porque Bambali y su familia le faltaban. Pero Sadio estaba decidido a triunfar. Pasó horas aprendiendo francés, después de los entrenamientos, y se esforzó por adaptar su estilo de juego. Con el paso de las semanas, sus esfuerzos dieron frutos. Sus competencias lingüísticas mejoraron y se sintió más cómodo con sus compañeros. En el terreno comenzó a mostrar su adaptación y a hacer valer su potencial excepcional. El 14 de enero de Sadio debutó como profesional con el Metz en un partido de Ligue. Cuando entró en el terreno se dio cuenta de que todo su esfuerzo por fin era recompensado. En ese momento, después del partido, llamó a su madre con mucha emoción, pidiéndole que lo viera en la televisión para mostrarle que todos sus sacrificios valían la pena. En su primera temporada, Mané disputó 22 partidos y marcó goles para el Metz. Estas estadísticas fueron importantes para un joven jugador que se adapta a un nuevo país y a un nivel de fútbol más alto. Pero además de sus goles, su estilo de juego único proveniente de los terrenos de Bambali aportó una nueva energía al equipo. Durante el verano de 1900, Sadio brilló con la selección de Senegal en los Juegos Olímpicos de Londres. Se mostró decisivo contra Inglaterra con una asistencia y impresionó por su técnica, su rapidez y su potencia. Sus cualidades excepcionales rápidamente atrajeron la atención de los reclutadores y así entró en el radar del Red Bull Salzburgo. Con actuaciones cada vez mejores, los reclutadores de los grandes clubes comenzaron a fijarse en Mané. En cada partido su confianza en sí mismo crecía al igual que su reputación. Sadio había demostrado
que era capaz de enfrentarse a cualquier desafío, y esto solo era el comienzo de su recorrido europeo. El destino de Sadio Mané lo llevó desde Senegal hasta los Alpes austriacos, donde se unió al Red Bull Salzburgo por 4 millones de euros. Este traspaso fue un paso importante en su carrera y sabía que debía demostrar su valía una vez más. La Bundesliga austriaca era un verdadero desafío para Mané. El juego era más rápido y más físico de lo que había conocido antes, pero Sadio estaba dispuesto a todo para triunfar. En Salzburgo Mané se impuso rápidamente como un jugador clave. Sus actuaciones eran impresionantes con 43 goles y 28 asistencias en solo 83 partidos. Esta regularidad permitió a Salzburgo ganar 2 títulos de Bundesliga austriaca y 2 Copas de Austria. El impacto de Mané no se limitó a las competiciones nacionales. En los partidos europeos atrajo la atención de los reclutadores de los grandes clubes de Europa. Tras una actuación excepcional en la Europa League contra el Villarreal en 1992, su reputación no dejaba de crecer, al igual que el interés de los equipos de la Premier League. Southampton, conocido por hacer progresar a jóvenes talentos, se mostró entonces muy interesado en fichar a Mané. Para Sadio, la posibilidad de jugar en la Premier League era a la vez excitante y llena de desafíos. Era una nueva oportunidad de demostrar su valía en el mejor campeonato del mundo. Después de su éxito en Austria, Mané se sentía más preparado que nunca para dar este nuevo paso. La Premier League es muy difícil incluso para los mejores jugadores. De todos modos, Sadio Mané se unió al Southampton como un jugador totalmente desconocido, por un monto total de 23 millones de euros. Cuando Mané se unió al club, todavía tenía mucho que aprender sobre el campeonato. La velocidad y la fisicidad de la Premier League lo sorprendieron al principio. Los defensores son más sólidos y los adversarios más tácticos de lo que había experimentado hasta entonces. Pero Mané supo demostrar determinación para enfrentar las exigencias del fútbol inglés. Su irrupción se produjo de manera espectacular. El 16 de mayo contra el Aston Villa, Mané marcó un hat-trick en solo 2 minutos y 56 segundos. Esta hazaña histórica rompió un récord de 21 años que era el hat-trick más rápido de la historia de la Premier League. De la noche a la mañana, el mundo entero comenzó a hablar de un joven senegalés. En 2 temporadas en Southampton, Mané marcó 28 goles y dio 16 asistencias en 80 y 3 partidos en todas las competiciones. Estas impresionantes actuaciones atrajeron la atención de los grandes clubes de Europa. Jürgen Klopp ya había intentado fichar a Mané cuando estaba en el Borussia Dortmund. Ahora, tras ver su éxito en la Premier League, Klopp quería a toda costa traerlo al Liverpool. Entonces, en Sadio, Mané fue contactado por el Manchester United y tenía un acuerdo para unirse a ellos. Todo estaba listo. Sin embargo, en el último minuto cambió de opinión. Estaba realmente a punto de ir al Manchester United. Todo estaba preparado, pero en su lugar pensé, no. Quiero ir al Liverpool. Estaba convencido de ir allí. Después del proyecto del club, todavía recuerdo la primera vez que recibí la llamada de Jürgen. Me dijo, tenemos un gran proyecto en Liverpool y quiero que formes parte de él. Luego me preguntó en qué posición quería jugar. Le dije que prefería jugar por la izquierda. Entonces me dijo, pero Coutinho ya está en la izquierda. Así que dije, no importa, jugaré por la derecha. En el verano de Liverpool, fichó a Mané por un monto total de aproximadamente 41 millones de euros, convirtiéndolo en ese momento en el jugador africano más caro de la historia. Para Mané, el traspaso al Liverpool era un sueño hecho realidad. Este traspaso le ofrecía la posibilidad de ganar los mayores trofeos y de jugar con y contra los mejores jugadores del mundo. Mientras se preparaba para esta nueva aventura, Mané sabía que aún no había terminado. La Premier League lo había convertido en una estrella, pero en Liverpool quería convertirse en una leyenda. Mané está listo y los aficionados del Liverpool, después de 26 años, todavía esperan un título de Premier League. Sadio quería ayudar a traer el título a casa. Desde el principio, Mané confirmó su potencial junto a Mohamed Salah y Roberto Firmino. Formó un formidable trío ofensivo que hizo temblar a los equipos de toda Inglaterra y de toda Europa. En su primera temporada, Mané pudo marcar 13 goles y dar asistencias en 1927 partidos de
Premier League y permitió al Liverpool terminar en cuarta posición en la clasificación y clasificarse para la Liga de Campeones después de 2 años de ausencia. Mané se convirtió rápidamente en uno de los jugadores favoritos de los aficionados del Liverpool. Con Klopp, el nivel de Mané conoció un ascenso excepcional. Se convirtió en un jugador más completo y sobre todo mejoró su comprensión táctica y su toma de decisiones. En la siguiente temporada, con 10 goles en Liga de Campeones, Mané ayudó al Liverpool a llegar a la final donde fue derrotado por el Real Madrid. Pero a pesar de la decepción, los trofeos no tardaron en llegar. Sadio jugó un papel capital para que el Liverpool ganara la Liga de Campeones. Esa misma temporada, aunque el Manchester City ganó el título por solo un punto de diferencia, Mané fue el máximo goleador de la Premier League con 22 goles, junto a Mohamed Salah y Pierre-Emerick Aubameyang. De esos 22 goles, Mané no había marcado ningún penalti, mientras que Mohamed Salah había marcado 3 y Aubameyang 4. Sus actuaciones a lo largo de la temporada fueron excepcionales, colocándolo entre los mejores jugadores del mundo. Pero lo mejor aún estaba por venir. La temporada siguiente, Mané marcó 18 goles en Premier League y permitió al Liverpool poner fin a 30 años de espera por un título de Premier League. Sadio Mané prácticamente lo ha ganado todo y a pesar de ello ha permanecido muy humilde. Aunque gana mucho dinero, prefiere vivir una vida modesta. Sadio Mané es tan humilde que cada vez nos sorprende con un gesto más modesto que el anterior. Se le ha visto con un iPhone roto mientras en esa época ya existía el iPhone. También se le ha visto jugar al fútbol con los jóvenes de su pueblo. Pero esta anécdota que voy a contarte puede sorprenderte. Sadio cuenta: una vez fui a la mezquita y allí encontré a un muy buen amigo ganés. Lo invité a venir a tomar un té a casa después de la oración. Me respondió que no podía porque tenía que trabajar y limpiar los baños de la mezquita. Entonces le propuse hacerlo juntos. En ese momento alguien nos grabó. Le pedí que no publicara ese vídeo en internet. Me juró que no lo haría, pero al día siguiente el vídeo estaba en internet. Pero bueno, no es muy grave. Todo el mundo está de acuerdo en que Sadio Mané es un gran hombre y nadie puede odiarlo. Fue nombrado mejor jugador africano del año. Ese mismo año terminó en cuarta posición en la clasificación del Balón de Oro, con Messi votando por él como mejor jugador del mundo. Mané se convirtió en un símbolo y un héroe en Senegal por su papel en la selección nacional, aunque su camino no fue fácil. En el Senegal cayó ante Camerún en cuartos de final de la Copa de África, donde Sadio falló el penalti decisivo en la tanda de penaltis. Los fracasos se sucedieron después. En el Mundial de El Senegal fue eliminado en la fase de grupos y los senegaleses perdieron la final de la Copa de África ante Argelia. Pero como capitán, Sadio Mané llevó al Senegal a una nueva final de la CAN. Esta vez, y de nuevo, se encargó de tirar el último penalti decisivo de la tanda contra Egipto. Esta vez marcó y ofreció a Senegal el primer título de la Copa de África de su historia. Este triunfo histórico con Senegal, combinado con sus actuaciones excepcionales con el Liverpool en 1900, marcó un año inolvidable para Sadio Mané. Con los Reds llevó a su equipo hasta la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid. Un encuentro intenso que perdieron por 1-0. Estos logros le valieron una notable segunda posición en la clasificación del Balón de Oro, justo detrás de Karim Benzema, acercándolo así al premio individual más prestigioso del fútbol. A pesar de todo, en su mejor nivel, Sadio quería un nuevo desafío. En el verano firmó con el Bayern de Múnich. En el Bayern, Mané se volvió decisivo, rápidamente marcando y ayudando al equipo a ganar el título de Bundesliga en la temporada. A pesar de sus actuaciones, las lesiones y la adaptación a un nuevo entorno le impidieron recuperar plenamente la forma que tenía en Liverpool. Mané tomó otra decisión valiente al comprometerse con el Al-Nassr en Arabia Saudita. Se unió al campeonato saudí junto a Cristiano Ronaldo. Al recordar su camino desde Bambali, Sadio siente un inmenso orgullo. Ha superado todos los desafíos, ha hecho callar a sus detractores y se ha hecho un lugar entre los mejores jugadores del mundo de su generación. Sin embargo, para Sadio Mané, esto solo era el comienzo de su historia y de su influencia. Si Sadio Mané se ha convertido en una superestrella del fútbol, nunca ha olvidado sus raíces en Bambali, el pequeño pueblo senegalés que lo formó.
Cuando era joven trabajaba en los campos donde se cultivaba arroz y cacahuetes. Incluso hoy, cada verano sigo haciéndolo cuando regreso al pueblo. La humildad siempre ha sido un valor esencial para mí. No nos vendemos. Escuchamos a los ancianos cuando hablan. Es la manera en que crecí en Bambali. Allí reencuentro a mis seres queridos y me reconecto con mis raíces. Allí vuelvo a ser ese niño que era antes. Subo a los árboles para recoger mangos. Me baño en el río con mis amigos y, por supuesto, juego al fútbol en la calle. Eso da partidos extraordinarios, sobre todo con los niños. Mientras su carrera le reporta mucho dinero, Sadio se sintió obligado a devolver a su comunidad lo que ella le había dado y a hacer una diferencia real. El primer gran proyecto de Sadio fue la construcción de un hospital en Bambali. Esta decisión era profundamente personal y provenía de su propia experiencia, con la pérdida de su padre, debido a la falta de servicios médicos en el pueblo. Quería asegurarse de que ninguna otra familia conociera la misma tragedia. La educación era otra prioridad para él. Hizo una donación de libras esterlinas para construir una escuela en Bambali con el fin de ofrecer a los niños de la región posibilidades que él no tuvo en su juventud. ¿Por qué querría 10 Ferrari, 20 relojes o 2 aviones? Tuve hambre y tuve que trabajar en el campo. Sobreviví a las guerras. Jugué al fútbol descalzo. No tenía educación y muchas otras cosas. Pero hoy, con lo que gano gracias al fútbol, puedo ayudar a mi comunidad. No necesito mostrar coches de lujo, casas de lujo, viajes en jet privado. Prefiero que los míos reciban un poco de lo que la vida me ha dado. Las contribuciones de Mané no se limitaron a la salud y la educación. Construyó una mezquita para el pueblo e hizo una donación de más de 40,000 libras esterlinas para ayudar a luchar contra la pandemia en Senegal. También envía dinero cada mes a varias familias necesitadas en Bambali. Creo que hay cosas más importantes en la vida que el fútbol, mi familia, mi entorno. Mientras pueda hacer algo por ellos, nunca me detendré. La voluntad de Sadio Mané por Bambali va más allá de las donaciones. Desea crear oportunidades para los jóvenes para que construyan su futuro en el pueblo en lugar de pensar que deben irse a las grandes ciudades. Sadio Mané ha vencido la pobreza, el escepticismo y las barreras culturales, demostrando que incluso los sueños más improbables pueden convertirse en realidad con dedicación y trabajo. Antes de que te vayas, estoy seguro de que también te gustará ver uno de estos videos mostrados en la pantalla. Adelante, haz clic y me lo agradecerás más tarde.